Bien, vamos a revisar la presentación sobre la historia de la psiquiatría en El Salvador. Hemos definido esta presentación como un viaje desde el ostracismo hacia la salud pública, que es básicamente en lo que nos encontramos en el presente de, el, digamos, como la práctica de la especialidad o cómo se manejan actualmente los pacientes con trastornos mentales. Primero, remarquemos por qué es importante estudiar la historia de la psiquiatría. Pues obviamente es más que solo avances médicos, visiones, ver solo tratamientos o ver algún tipo de psicoterapia, sino que recuerden que siempre lo que tenga que ver con los trastornos mentales, básicamente es un espejo que nos muestra las ansiedades, los valores y la concepción de la humanidad de una sociedad en un momento específico. Ustedes se van a dar cuenta que la relación de la sociedad con la conducta del ser humano, con los trastornos mentales, con las patologías psiquiátricas, siempre están enlazadas. Antes de que se hablara de trastornos mentales, de psiquiatría, de patologías o de salud mental en general, pues existía únicamente la definición o el término de locura. ¿Cuál era el concepto de locura? Pues este concepto no ha sido estático, ha sido moldeado a lo largo del tiempo por la religión, la superstición, las leyes y finalmente por la ciencia. Recuérdense que acá en El Salvador, cuando estamos hablando del término locura, pues nos referimos también a lo que nos ha marcado muchísimo, la colonización. Recuerden de que todo el término de locura, comportamientos extraños, desviaciones de la conducta, pues todo tenía un carácter religioso, la inestabilidad política, la guerra civil en nuestro país, pues prácticamente lo que les mencionaba como introducción, pues siempre se ha visto relacionado con la concepción o el manejo, el abordaje de las patologías psiquiátricas. Ha sido un progreso lento y fragmentado y nos vamos a dar cuenta de que en realidad ha venido siendo por eventos específicos que ha sido como reactivo la manera en que ha venido evolucionando la historia de la psiquiatría en nuestro país. Hemos pasado desde un modelo de exclusión y control moral en donde los pacientes psiquiátricos eran aislados en cárceles, en asilos, en hogares, hacia una visión ahora de salud pública y derechos humanos, una visión de integración a la comunidad, de que la persona regrese a su funcionabilidad. Y este progreso, aunque obviamente han habido avances bastante notables, todavía estamos en pañales, todavía quedan grandes desafíos en carácter de educación, investigación, atención de las patologías mentales en el primer nivel de atención y en la comunidad. Como primer capítulo, lo que vamos a revisar son los albores de la institucionalización. Estamos hablando finales del siglo XIX hasta más o menos 1940, inicio de la Segunda Guerra Mundial. La relevancia de pacientes con trastornos mentales comienza a finales del siglo XIX en El Salvador de la República Cafetalera. Aquí básicamente el lema era orden y progreso de inspiración positivista, que era básicamente lo que primaba en el aspecto sociológico de aquellos años. Obviamente, pues en esta época que el país empezaba con cierta bonanza, empezaban a ser una nación productiva, a crecer, obviamente el café, que incluso en la actualidad todavía sigue siendo un producto rentable dentro del país, pues básicamente también la presencia de personas con trastornos mentales empezaba a incomodar. Ya no eran solo personas que se quedaban en casa, sino que algunos ya andaban en la calle, ya daban algún tipo de problema, ya no hacía ver tan bonita esa sociedad. De hecho, ustedes lo pueden ver también en sociedades muy grandes. Ustedes pueden ir a ciudades bastante cosmopolitan como Nueva York, Los Ángeles, cualquier ciudad importante, y van a encontrar muchos pacientes con trastornos mentales en la calle que siempre lo señalan como que es un problema para la sociedad. En esta época no existía un concepto médico para los padecimientos mentales, se hablaba de términos como dementes, enajenados, y las interpretaciones como veníamos de aquella impregnación de la colonización y de la llegada de los españoles acá a nuestro país, pues obviamente las concepciones eran mágico-religiosas o morales. Se hablaban de posesiones demoníacas, se hablaban de personas que se habían desviado
de la norma religiosa o de las creencias o de las prácticas de aquel entonces y que obviamente como un castigo divino había aparecido esta enfermedad o esta desviación de la conducta. La locura podía ser una prueba divina, una posesión demoníaca o un castigo por una vida inmoral. Básicamente esa era la concepción. Recordemos que eran tiempos totalmente diferentes a los de ahora. Obviamente uno es tentador pensar en ese momento como, híjole, cómo podían ser tan ignorantes, cómo no podían ver esto, pero recuérdense que no solo estamos hablando en el área de psiquiatría, sino que en general toda la ciencia médica no tenía el avance que tenemos actualmente. E igualmente no se contaba con los medios para hacer una difusión adecuada de los conocimientos, de los avances que quizás estaban sucediendo en otras latitudes. ¿Cuál era el destino de una persona que presentaba un trastorno mental o que presentaba una conducta desviada o irregular? Pues dependía de la familia, del género y de la clase social. Para algunas mujeres, pues existía refugio en conventos, instituciones de caridad, un cuidado custodial enfocado en la oración para ocultar el problema y mantener la honra familiar. El que un miembro de la familia presentara un trastorno mental era una deshonra. Entonces la familia lo que hacía era tratar de ocultar que esta persona había iniciado un trastorno mental y como no habían tratamientos en aquel entonces, prácticamente estaba condenado que ese trastorno iba a ser crónico, que se iba a cronificar en el tiempo. Entonces, para la familia, dependiendo de la clase social, si habían recursos económicos fuertes, pues podían incluso designar un área dentro de la casa y a una persona en específica que cuidara a este familiar. A medida los recursos económicos eran menores, pues algunas mujeres pues eran llevadas a lugares religiosos, conventos, hogares religiosos, que ahí pues básicamente las monjas eran las que se encargaban de los cuidados y que únicamente pues el cuadro evolucionaba y que al final esta persona pues fallecía de algún otro tipo de enfermedad pero del trastorno mental nunca era tratada adecuadamente, sino que básicamente lo que era es un aislamiento. Y obviamente entenderán también para la época, pues era una vergüenza para la familia, porque si estamos hablando de que la enfermedad había llegado a la persona por un comportamiento inadecuado, por una desviación en su conducta, porque había fallado a las normas religiosas, pues obviamente eso hablaba muy mal de la familia. En caso de los hombres, pues miren, el destino era diferente. Para tanto los hombres y las mujeres de estratos bajos, pues básicamente eran concebidos como una amenaza y frecuentemente eran encerrados en Bartolinas, de cárceles comunes, en donde no se les distinguía entre delincuente y una persona con un trastorno mental. El encierro era más una medida policial y no una medida sanitaria, o sea que en aquel entonces el manejo de estos pacientes o de estas personas con trastornos mentales básicamente era excluirlos de la sociedad. En el caso de los hombres, ¿por qué el trato era diferente? A pesar de que pudieran tener recursos económicos, recuerden de que en un trastorno mental podrían haber síntomas o signos de violencia, de inquietud, de agitación. No es lo mismo manejar a una mujer con un trastorno mental que un hombre con un trastorno mental. Entonces, digamos que muchas veces necesitaban sometimiento o, digamos, como medidas de contención física. Y para eso, pues únicamente las cárceles, las Bartolinas, que contaban con agentes de seguridad, que contaban con un cuerpo policial, pues eran los únicos que podían, digamos, controlar a una persona con esa sintomatología. Por eso el destino era básicamente diferente. Luego, miren, alrededor de 1895, 1899, obviamente seguíamos en esta era del positivismo europeo que se impregnaba mucho acá. Las personas querían, por eso querían parecerse mucho a Europa, por eso hay arquitectura muy similar de aquella época, las personas querían comportarse igual, vestirse igual. Pues obviamente empezó también a cambiar la percepción de estas personas que presentaban, digamos, trastornos mentales. En Europa ya había surgido también una corriente en donde decían, no, no podemos solo encerrar a estas personas, tenemos que tratar de buscarles un lugar en donde se pueda darle atención. Y obviamente ver a estas personas en la calle, pues era vergonzoso para la sociedad, como se los había mencionado, era como un signo de atraso
Era la sociedad que quería verse muy bien, quería parecerse a Europa. Entonces, en 1895 se formó la primera Junta de Caridad para crear un establecimiento exclusivo para los enajenados. Es decir, lo que querían era pues ya crear un área, una institución o un espacio, por decirlo así, que ya fuera solo para las personas con trastornos mentales. La construcción de este manicomio central comenzó ya en 1894 y más o menos en 1896 empezó a operar. La historia cuenta que a partir de la donación de unas joyas de una primera dama en aquel entonces fue que se pudo contar con los recursos económicos para empezar a construir y tener ese espacio. En este periodo surgen figuras como el doctor Genaro Muñoz, que se considera como el primer médico en ejercer funciones de psiquiatra. No era un psiquiatra, pero que se le designó este manicomio o esta institución y empezó a buscar, digamos, como medidas de tratamiento para estos pacientes. Y el doctor José Maximiliano Lano, que históricamente se conoce como el primero en obtener la especialidad formalmente en París, en donde ya habían médicos que estaban estudiando este tipo de cuadros. Obviamente para aquel entonces estamos hablando que también no había avances en psicofarmacología, no habían avances en psicoterapia ni nada por el estilo, pero pues obviamente había alguien que había tenido experiencia manejando a estos pacientes. En 1899, bajo la presidencia del general Tomás Regalado, se inauguró el Manicomio Nacional en el barrio Santa Anita. Por primera vez, el Estado reconocía que estos trastornos mentales requerían un espacio propio separado de las prisiones. Estamos hablando de aproximadamente 125, 126 años que empiezan a tener esa división. Su arquitectura seguía el modelo de asilo europeo, como ya les dije, pues muchas de las cosas, el desarrollo era a imagen y semejanza de Europa, imponente, con altos muros diseñados básicamente para la contención. ¿Cómo era la vida dentro del asilo? Pues miren, no significó que fuera un tratamiento moderno, fue en esencia, como les he mencionado, un control social. Ya sacamos a los enfermos mentales, a los dementes de las calles, ya las calles se miran bonitas y también las personas ya tienen un lugar a donde pueden llevar a un familiar que ha presentado un trastorno mental. Básicamente el tratamiento era custodia. Digamos que en aquel entonces no se hablaba de cura, esto eran cuadros que, pues, así como la ciencia médica al momento no tenemos cura para algunos tipos de cáncer, etcétera, pues en ese momento la ciencia médica también reconocía que en ese momento esos cuadros no tenían cura. Los primeros directores generales, pues eran médicos generales, perdón, no especialistas, como el doctor Alfonso Quillones Molina, es decir, no eran personas que supieran manejar a estos pacientes, sino que eran más funciones como de administrativos. ¿Cuáles eran los tratamientos? Pues disciplina y sedación. ¿Vean? Los tratamientos reflejaban el estado de la psiquiatría mundial, no solo era aquí, era en todo el mundo. Ustedes ya lo revisaron también cuando vieron la clase de historia de la psiquiatría. La hidroterapia con chorros de agua fría se usaba con fines disciplinarios. La contención física con camisas de fuerza era frecuente y se usaban sedantes potentes como algunos bromuros solo para mantener dóciles a los pacientes. ¿Por qué no hablamos de un tratamiento farmacológico en ese momento, aunque se aplicaban algunos medicamentos? Porque no eran tratamientos que vinieran a modificar el curso de la enfermedad, sino que eran tratamientos que únicamente modificaban los síntomas, es decir, un paciente que se mostraba sumamente agresivo, inquieto, agitado, pues hoy se mostraba más dócil, pero no era porque se había modificado el cuadro de psicosis, simplemente porque se le había dado un medicamento que era sedante. Empezaron ciertas terapias experimentales y biológicas alrededor de 1931 y el 35, allá era el mismo nivel que había a nivel mundial, pues ya había algunas prácticas experimentales como abscesos de fijación, las picaduras de abeja, para tratar de encontrar, ¿verdad? En aquel entonces alguna modificación de estos trastornos psiquiátricos. Un avance clave ocurrió allá en 1938 cuando el doctor Alfonso Velasco introdujo formalmente la insulinoterapia y la terapia convulsiva con cardiazol, marcando el inicio de las terapias de choque biológico en el país. O sea, allá en 1938, estamos hablando de menos de 100 años de aquellos momentos,
Pues es que se empiezan este tipo de terapias que en las que se buscaban tener ya tratamientos biológicos específicos para esos cuadros. Obviamente sabemos que tampoco funcionaron, pero era el avance en aquel entonces. El diagnóstico se basaba en conductas externas, en categorías amplias y teñido sobre todo de juicios morales como manía, melancolía, histeria, que ya eran términos que se hablaban incluso en la antigua Grecia, ¿verdad? Eran diagnósticos que no tenían criterios, sino que únicamente porque la sintomatología recordaba cuadros históricos como estos términos, pues se utilizaban y se diagnosticaban de esta manera, pero se imaginan que era una cuestión bien rudimentaria. Este último, el disteria, frecuentemente era aplicado a mujeres que desafiaban las normas sociales, es decir, mujeres que no se adaptaban a las, digamos, como al comportamiento o a los estándares sociales de las personas, pues básicamente pues se les catalogaba también como pacientes mentales. Históricamente también recuerden que la psiquiatría se utilizó durante mucho tiempo como un arma de represión social, política, y entonces también las mujeres no estuvieron exentas de eso. Se malinterpretaron o se desviaron mucho del conocimiento que en aquel entonces se estaba dando a nivel de psicoanálisis, de desarrollo de la conducta, etcétera, y se utilizaron los diagnósticos de manera indiscriminada y únicamente con fines de exclusión. La situación del asilo no fue únicamente negativa, también fue un paso crucial en la historia de la psiquiatría en El Salvador, a pesar de sus enormes limitaciones, pues fue un paso fundamental. Estableció un precedente, lo que estábamos hablando, que la persona con un trastorno mental ya no era un criminal que tenía que ser llevado a Bartolinas, a prisión, sino que también ya se consideraba que era una persona con una enfermedad, es decir, se convertía en un paciente. Y obviamente este primer capítulo de la historia de la psiquiatría de El Salvador sentó las bases para el futuro desarrollo de la psiquiatría como disciplina en El Salvador. Este segundo capítulo al que nos vamos a referir, ya la profesionalización de la psiquiatría. Estamos hablando de Segunda Guerra Mundial hasta 1970. Esta es una nueva era, más o menos terminando la Segunda Guerra Mundial. A nivel global, los avances de medicina y una mayor conciencia sobre los derechos humanos comenzaron a cambiar las políticas de salud. Recuerden de que los derechos humanos inician después de la Segunda Guerra Mundial. Ya había una concepción diferente sobre el ser humano, el trato, el manejo, incluso si tenías una enfermedad. Y obviamente esto en El Salvador también coincide con respecto a la modernización del Estado. Si una figura encarna la modernización de la psiquiatría en este país, pues es el doctor José Molina Martínez. Todos lo reconocen porque obviamente el Hospital Nacional Psiquiátrico lleva su nombre y cuando fue nombrado como director del Hospital Psiquiátrico en 1949, es considerado el momento fundacional de la psiquiatría moderna en El Salvador. Venimos de una época que es la que estábamos revisando, en donde solo existían los asilos, no había un tratamiento especializado o específico en psiquiatría, sino que era únicamente aislamiento, contención social, excluirlos de la sociedad. Ahora ya podemos hablar de un tratamiento psiquiátrico o en El Salvador, digamos, donde inicia la psiquiatría en El Salvador. El doctor Molina no solo era un administrador, era un clínico con una visión reformadora. Comprendió que el cambio requería tres frentes: dignificar las condiciones del hospital, introducir nuevas terapias y, lo más importante, formar a nuevos profesionales. Su enfoque humanista buscaba devolver la dignidad a los pacientes. Ya habíamos pasado de esta era del positivismo y estábamos en una visión ya en aquel entonces en Europa habían pasado por la ilustración, el humanismo, y obviamente él, que también se había formado en el extranjero como psiquiatra, venía con una visión diferente sobre el ser humano, de cómo debía tratarse, de que una persona que presentaba un trastorno mental no significaba que inmediatamente perdía sus derechos o perdía su condición de humano, sino que él entendía perfectamente que pues lo que se buscaba era dignificar a los pacientes. El legado más perdurable del doctor Molina fue el académico. En 1954 logró un hito histórico, fundó la Cátedra de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Desde ese año ya se empieza a impartir
psiquiatría a los estudiantes de medicina ya recibían una formación reglada en salud mental, una estrategia clave para combatir el estigma desde la propia comunidad médica, porque y si para las personas que se estaban formando en medicina tampoco tenían conocimiento sobre trastornos mentales, enfermedad mental, etcétera, pues se imaginan ustedes también cómo iba a ser la concepción de los propios profesionales. También iba a seguir teniendo estos estigmas sobre una concepción mágico-religiosa o una cuestión divina, que obviamente eso no sumaba al abordaje médico que se quería dar a ese trastorno. Entonces, el doctor Molina también entendió esto, que parte de su responsabilidad, si quería hacer un cambio en esta visión moderna de la psiquiatría en nuestro país, era también formar a nuevos profesionales. Y no solo estamos hablando de especialistas en psiquiatría, sino que todo aquel que tuviera contacto en el área de salud. Hablábamos también de nuevos tratamientos que tuvieran algún tipo de evidencia, pues también llegaron nuevos enfoques de tratamiento. Las terapias de choque, la innovación también llegó de la mano de médicos extranjeros como el doctor Stern, un psiquiatra judeo alemán que huyó del nazismo, introdujo en El Salvador la terapia de choque insulínico, aunque hoy obviamente es un procedimiento abandonado por alto riesgo. En su momento representó la idea de que era posible intervenir en la biología del cerebro para modificar la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya con estos tratamientos se podían modificar algunos síntomas de los cuadros, por ende ya eran tratamientos modernos. Los tratamientos iban pasando de solo ser sedantes o de contención de los pacientes, aquí ya se iban modificando algunos síntomas de los trastornos mentales. Vino la revolución psicofarmacológica, que quizás es el avance más transformador de la psiquiatría, no solo acá, también a nivel mundial, se dio también con la llegada de los psicofármacos. La introducción de clorpromacina a mediados de los 50 cambió drásticamente el hospital. Ustedes lo van a revisar en la historia de la psiquiatría, igual en la reestructuración psiquiátrica contemporánea. Por primera vez se podían controlar síntomas como alucinaciones o delirios sin recurrir a la contención física, abriendo puerta a la psicoterapia y la rehabilitación. Es decir, ya existían tratamientos farmacológicos que podían modificar la base de la enfermedad. Es decir, que eso permitía que ya se pudieran llevar pacientes de manera ambulatoria, pacientes que pudieran tener respuesta a sus tratamientos, que pudieran pensar ya en rehabilitación, en regresar a sus hogares, en poder reintegrarse a la comunidad, etcétera. Esto vino a revolucionar totalmente la percepción de la psiquiatría en nuestro país. La psiquiatría empezó a expandirse también en nuestro país, pues la práctica psiquiátrica comenzó a salir del hospital público porque anteriormente solo ahí eran los tratamientos, no existían clínicas privadas, no existían otras instituciones. En 1959 se fundó la primera clínica psiquiátrica privada. En 1962 se inicia ya el primer servicio de interconsulta psiquiátrica en el Hospital Nacional Rosales, y esto ya empezó a integrar la psiquiatría al Hospital General. Es decir, ya empezaba a brindarse servicios de psiquiatría fuera del Hospital Nacional Psiquiátrico, que era el único que existía anteriormente. Existe una nueva generación de profesionales, comienza a organizarse ya los psiquiatras que venían del extranjero, porque en ese momento no se formaban psiquiatras en este país. En 1971 se fundó la Sociedad de Psiquiatras del Salvador, que luego en 1975 se consolidó como la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, el doctor Guillermo Palomo siendo su primer presidente. A partir de entonces y hasta la fecha, es la asociación que todavía continúa, ha venido integrando a muchos profesionales de psiquiatría del extranjero y luego también tuvo un papel muy importante ya en la formación de psiquiatras en nuestro país. En este tercer capítulo lo que vamos a revisar es la expansión, crisis y resiliencia de la psiquiatría en El Salvador. Acá en la década de los 70 comenzó un intento de expansión. Las autoridades sanitarias, influenciadas ya por organismos internacionales como la OPS, reconocieron que el modelo hospitalario centralizado era insuficiente, es decir, no se podía dar atención psiquiátrica únicamente desde el hospital psiquiátrico, debían de eh, tener una atención, digamos, ya más, digamos, como extendida, tenía que atenderse también a nivel de comunidad, a nivel de otros hospitales generales, a nivel de hospitales en el segundo nivel de salud, etcétera. ¿Cuál fue el primer intento? En 1971 se da una política nacional
el Ministerio de Salud crea la División de Salud Mental y su mandato pues era bastante ambicioso, crear normas y programas a nivel nacional. Sin embargo, la iniciativa fue frágil, operó con un presupuesto mínimo y fue disuelta en 1974 en medio de la creciente inestabilidad política. Como les mencioné, siempre iba de la mano la sociedad con la historia de la psiquiatría. En ese momento había mucha inestabilidad política, conflictos internos, habían derrocamientos de gobiernos electos, habían juntas cívico-militares. Entonces, obviamente se imaginan que darle seguimiento a un programa tan ambicioso como dar una atención especializada en psiquiatría, llevarlo a la comunidad, a hospitales generales, pues si cambiaban las autoridades, pues básicamente lo que hacían era votar los programas anteriores y generalmente no les daban continuidad. A pesar de este revés, hubo otros avances. En el 72 se fundó el Hospital Psiquiátrico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, creando un segundo pilar de atención para los pacientes cotizantes. Y en el 75 el Hospital Psiquiátrico Nacional fue finalmente trasladado de la capital a su sede definitiva en Soyapango, donde anteriormente era el Hospital Neumológico o el Hospital para Pacientes con Tuberculosis, y desde entonces se ubica hasta la fecha allá en Soyapango. Vino la guerra civil y el impacto fue devastador. ¿Por qué? Aquellos avances que ya se venían dando a nivel académico, nivel de tratamiento, nivel de atención de estos pacientes y aquellas reformas que se buscaban hacer a nivel de atención comunitaria, pues con el estallido de la guerra civil en 1980 todo quedó derrumbado. Tuvo un impacto catastrófico en la salud mental de la población y en la precaria infraestructura de servicios. Vino un trauma psicosocial muy fuerte. Quiero que entendamos que el periodo de la guerra, así como afectó muchísimas áreas de nuestro país y muchísimas áreas de nuestra sociedad, también llegó hasta la psiquiatría. Expuso a la población a niveles extremos de violencia, masacres, desapariciones, torturas. Esto generó un trauma psicosocial a escala masiva. El miedo, el duelo no resuelto, la ansiedad se convirtieron en experiencias cotidianas, generando epidemias de lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. No solo en las personas involucradas o los protagonistas del conflicto armado como la guerrilla, el ejército, sino también familiares, personas que sufrían en su pueblo o en su municipio las secuelas del conflicto, sufrían, obviamente quedaban secuelas de salud mental. Entonces se imaginan que si en ese momento apenas iban empezando a germinar algunos cambios en la atención psiquiátrica y aparece este conflicto armado, pues vino a votar ese avance y no solo vino a votarlo, sino que vino a generar muchísimo más deterioro en nuestra salud mental. Con esto sumado pues al colapso de la infraestructura, pues el sistema de salud colapsó en muchas zonas. El Hospital Nacional Psiquiátrico, era llamado Dr. José Molina Martínez, ya se le había puesto el nombre del doctor, se vio abrumado por el aumento de patología, la escasez de recursos y para agravar la situación, el devastador terremoto de San Salvador en 1986 dañó severamente la infraestructura. Se imaginan que muchísimos de los recursos que en aquel momento se pudieron haber destinado para atención sanitaria fueron desviados para reconstrucción nacional, reconstruir infraestructura, ayudar a muchas personas que quedaron sin nada después del terremoto. Eso también provocó muchos años de retraso en poder desarrollar o poder evolucionar como especialidad a la psiquiatría en nuestro país. En este cuarto capítulo, pues ya obviamente como lo sabemos, también es un punto de inflexión en nuestra historia, la era posguerra y los desafíos del siglo XXI, es decir, desde 1992 hasta el presente. Con la firma de los acuerdos de paz en 1992 se puso fin a la guerra, pero abrió el desafío de la reconstrucción de un país fracturado. Es decir, si imagínense que nos había costado salir adelante con la reestructuración o volver a iniciar después del terremoto, después de años de un conflicto civil, pues obviamente el momento de reconstrucción era todavía más largo. ¿Quiénes fueron los que se encargaron entonces de atender las secuelas psicológicas de la guerra? Pues generalmente fueron las ONGs. Estas, a menudo con fondos de cooperación internacional, consolidaron el enfoque psicosocial, trabajando con excombatientes, víctimas y comunidades enteras. Es decir, la sociedad civil fue la que tuvo que involucrarse para que se diera una atención adecuada a los pacientes con trastornos mentales.
Obviamente seguía centralizada la atención psiquiátrica en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en el Hospital del Seguro Social. No había atención a nivel comunitario, no había atención psiquiátrica a nivel de segundo nivel de atención o en las comunidades, no había nada de eso, todo estaba centralizado en los hospitales. Entonces, se pudo brindar atención psicológica, psiquiátrica a través de las ONGs, que fueron las que en aquel momento se involucraron para empezar a dar atención urgente a estas secuelas de la guerra. En 1917 se da un hito histórico, la Ley de Salud Mental. A pesar de los esfuerzos, la salud mental seguía siendo el pariente pobre del sistema. Tras años de lucha de la sociedad civil, en el 2017 la Asamblea Legislativa aprueba la Ley de Salud Mental, que es un verdadero cambio de paradigma en la salud mental, es decir, aquí vino de verdad que una transformación muy importante, muy fuerte en nuestra salud, porque ahora ya se empieza a consolidar, se reconoce como sociedad, y esto es importantísimo, que la importancia que tiene la salud mental, el tratamiento, el manejo de la salud mental de la sociedad. ¿Cuáles son los principios de la ley? Pues derechos humanos y modelo comunitario. Se basa principalmente en un enfoque de derechos humanos que prohíbe la discriminación de personas con trastornos mentales. Hemos venido evolucionando desde aquel aislamiento en la época asilar, en la época del manicomio, y ahora se les da derechos iguales que cualquier otra persona a una persona que tiene un trastorno mental. Ordena también esta ley la transición desde un modelo centrado en el hospital hacia un modelo de base comunitaria, promoviendo la prevención y el tratamiento en el entorno de pacientes. Es decir, cada vez más integración para las personas que puedan regresar a la funcionabilidad, es decir, ya teniendo una visión ya de siglo XXI, ¿vea? Que ya no solo estamos hablando de recuperar los síntomas, sino que la persona regrese a la sociedad, puede ser una persona funcional que pueda regresar a su familia, a trabajar, a tener una vida normal. Los principios de la ley también regula el consentimiento informado, estipulando que la hospitalización debe ser voluntaria como regla general. La hospitalización involuntaria se restringe a casos excepcionales de riesgo grave, y también se reconoce la necesidad de coordinación entre diferentes ministerios como educación, trabajo, justicia, porque obviamente también la visión de la psiquiatría en el siglo XXI ya no solo se trata de manejo médico, sino que como entendemos al ser humano como un ente biopsicosocial, pues obviamente también se tienen que atacar elementos sociales, y esto quiere decir un trabajo intersectorial manejado entre ministerios, que se busque también promover el desarrollo del individuo con o sin trastornos mentales, y obviamente que se le blinde de derechos a esta persona para que a pesar de su trastorno mental pueda tener las mismas oportunidades que otras personas. ¿Cuál es el estado actual de la psiquiatría en nuestro país? Pues es un panorama de contrastes. Por un lado, tenemos un marco normativo progresista, se han hecho esfuerzos para capacitar personal y mejorar la disponibilidad de fármacos, se ha llevado psiquiatras a segundo nivel de atención, a nivel comunitario, se han abierto unidades de salud mental en el segundo nivel de atención, psicólogos en el primer nivel de atención, en unidades de salud especializadas, en unidades digamos, de atención primaria, ha intentado llevarse la salud mental. Pero por otro lado, la brecha entre la letra de la ley y la realidad de su implementación sigue siendo inmensa. Todavía falta llevar muchísima atención a nivel comunitario, todavía falta que haya mayor disponibilidad de tratamientos, que haya mayor disponibilidad de atención a grupos vulnerables, que se le pueda brindar atención a la primera infancia. Todavía falta muchísimo. La ley ya lo contempla y ese es un primer paso que hay que reconocer, pero también hay que tener en cuenta que todavía nos falta mucho. ¿Cuáles son los desafíos estructurales persistentes? Los desafíos siguen siendo profundos, el financiamiento sigue siendo insuficiente, muy por debajo del 1% del presupuesto de salud está destinado para salud mental, y básicamente ese 1% del presupuesto se va en salarios. Los servicios especializados siguen siendo centralizados, dificultando el acceso rural, es decir, tratamientos como la deshabituación en adicciones se siguen dando únicamente en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Entonces se imaginarán que una persona allá en Morazán que está tratando o está luchando con un trastorno por consumo de sustancias tiene que viajar hasta San Salvador para recibir esa atención.
el estigma cultural sigue siendo profundamente arraigado y el número de profesionales especializados es muy inferior a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, se está cambiando mucho, muchas cosas estructurales de la ley, pero todavía faltan muchísimos profesionales. Estamos en una tasa muy baja, hay muy pocos profesionales de salud mental. La psiquiatría durante mucho tiempo fue una especialidad que no fue muy atractiva para las personas que se iban graduando de medicina. Ahora eso está cambiando, se está abriendo muchas puertas, se está cambiando el estigma también a la población, pero siguen siendo desafíos importantes. La psiquiatría salvadoreña no ha evolucionado en un vacío, forma parte también todos los profesionales de psiquiatría de asociaciones, hemos sido, digamos, sede de múltiples congresos regionales, se ha ocupado la presidencia de la asociación a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, se mantienen contactos con psiquiatras de otras latitudes también para tratar de innovar. Muchos colegas se están formando fuera, tratamos de actualizar conocimientos, mantener relación en el campo internacional. En resumen, la historia de la psiquiatría en El Salvador es una crónica lucha por la visibilidad y la dignidad. Hemos pasado desde el aislamiento, tiempo de Bartolina, de cárceles, y que hemos ido avanzando desde, digamos, identificarnos con el avance que se daba en otros países, en otros continentes, y algunos pioneros como el doctor José Molina Martínez iniciaron un largo proceso de transformación ya de la psiquiatría moderna para pasar de este proceso de custodia a tratamiento psiquiátrico que se merecían los pacientes que presentaban estos trastornos mentales. La guerra quizá fue la parte más oscura y la posguerra, pues obviamente, como les mencionaba, desvió muchos de los fondos que se pudieron haber utilizado para tratamiento psiquiátrico. La ley de salud mental es sin duda el logro más significativo en los últimos años. Sin embargo, todavía tenemos que seguir luchando con problemas estructurales que mientras no se cambien, como la financiación o el estigma, pues van a seguir retrasando la evolución o el desarrollo de la psiquiatría en nuestro país. Obviamente para estos cambios a futuro pues se requiere mucha acción, se requiere seguir descentralizando para garantizar un acceso equitativo, es decir, para que aquella persona allá en Morazán, en La Unión, en Santa Ana pueda recibir la misma atención que una persona acá en la capital. Exige una lucha cultural incansable contra el estigma en las escuelas, medios, comunidades, es decir, grandes campañas de medios de comunicación para desestigmatizar las enfermedades mentales, los síntomas, los comportamientos de las personas, los tratamientos psiquiátricos, que ya no sea mal visto que una persona tome antidepresivos, que tome antipsicóticos, que tome ansiolíticos, y fundamentalmente demanda la formación de una nueva generación de profesionales con una profunda comprensión de nuestro contexto social e histórico, es decir, que sepan también la realidad con la que estamos luchando, que sepan la realidad de las personas que tienen un trastorno mental en nuestro país y que sepan la realidad de las opciones de tratamiento o las opciones terapéuticas con las que cuentan estas personas en nuestro país. No me queda más que agradecer por su atención. Nos seguiremos encontrando en otras presentaciones.